la verdad es que la plática que me tocó hablar sobre desarrollo psicomotor, el impacto que tiene el cáncer infantil, no es fácil, es complicado, debido a que el cáncer infantil tiene muchas manifestaciones y obviamente pues los problemas que vamos a tener van a ser eh, dependiendo del tipo de cáncer, de la edad y obviamente hay que tomar como ciertas consideraciones. Entonces, vamos a hacer una revisión de los diferentes tipos de cáncer, de epidemiología, como algo muy rápido y vamos a ser como incisivos en algunas cosas porque nosotros como médicos rehabilitadores a veces somos si bien parte del primer contacto, pero a veces también vamos a determinar en las secuelas de algunos de los pacientes con cáncer. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Eh, es importante saber que en el desarrollo psicomotor nosotros tenemos que evaluar y dentro de las estadísticas, pues desde 1996 aquí en México, el cáncer es de la segunda causa de mortalidad infantil en los niños, ¿no? Y esto se debe pues por muchos problemitas. El cáncer pues no es nuevo, cáncer hablamos pues desde Egipto, desde el año 3000 antes de Cristo, y generalmente pues la denominación de cáncer infantil se utiliza para designar los diferentes tipos de cáncer. Algunos dicen que hasta los 15 años, pues realmente aquí nosotros en el país, pues es hasta los 17 años, ¿no? El cáncer en sí, no, en los niños no es tan frecuente, es raro, pero sí va a ser muy específico y sí vamos a ver cómo hay ciertas patologías en específico de acuerdo a la edad del niño, entonces que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Hay los tipos de cáncer más frecuentes en la infancia. Yo creo que aquellos que están en contacto con hospitalización, pues el más común pues son las enfermedades hematológicas, lo que es la leucemia. Aquellos que hacen rehabilitación intrahospitalaria pues tienen un poquito más de contacto. Tumores sólidos, generalmente lo que son tumores del sistema nervioso central, y ya quienes están en un segundo contacto pues vemos las secuelas que van a dejar estos tumores o tanto sólidos que van a ser en sistema nervioso como aquellos tumores que van a ser óseos. Y bueno, pues realmente nosotros vamos a ver un gran aspecto, no solamente desde la parte prenatal, neonatal, la parte del desarrollo psicomotor, sino también tenemos que ver la parte de la pubertad, ¿no? El desarrollo del niño, pues como tal, no nada más va a abarcar las primeras áreas del desarrollo, sino también abarca también lo que es la adolescencia, ¿no? Y ahí vamos a ver también algunos otros tipos de alteraciones que pues ya el doctor empezó a hablar, ¿no? Como la ansiedad y todo esto. Y bueno, dentro de la Organización Mundial de la Salud, pues la incidencia generalmente es de 75 y 150 casos por 1 millón de niños al año. En Estados Unidos son de 137 casos al año, en la que es la raza blanca, y 121 casos en los niños de raza negra. Obviamente en Latinoamérica la verdad es que depende de cada país, pues va variando, pero generalmente se reportan entre 45 a 50 casos al año. Realmente en estadísticas en Latinoamérica pues no hacen tantas estadísticas como deberían de ser, ¿no? ¿Qué son los datos que tenemos que tomar en cuenta? Acuérdense que rehabilitación es ver calidad de vida. Muchos de nuestros pacientes, solamente un 20% de la población mundial, va a tener un acceso a un diagnóstico y un tratamiento tanto adecuado como oportuno. Tomar en cuenta que la proporción de casos de cáncer infantil es 5 veces más alta en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. Tomar en cuenta que a nivel mundial se van a diagnosticar 215,000 casos de niños en menores de 15 años y aproximadamente 85,000 en adolescentes entre 15 y 19 años. Y obviamente, pues esto es un dato alarmante porque las cifras siguen aumentando año con año. El 80% de la población enferma en los países desarrollados sí va a alcanzar un tratamiento. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, solamente un 10% va a alcanzar ese tratamiento. La mayoría no tienen acceso. Ahora, pues ya vimos todo lo que son las cifras a nivel mundial. Vamos a ver las cifras como tal. En México se estima que anualmente entre 5,000 y 6,000 casos nuevos de cáncer en niños menores de 18 años. El más frecuente, en un 52% de los casos, van a ser leucemias, linfomas un 10%, y los tumores del sistema nervioso central van a ser otro 10%.
Y bueno, lo que ya habíamos visto, la incidencia de casos en niños de la República Mexicana es de 9 casos por 100,000 menores de 18 años en la población de la República Mexicana. México tiene un promedio anual de 2,150 muertes por cáncer infantil en la última década. Y el cáncer infantil en nuestro país va a ser la principal causa de muerte en mexicanos entre 5 y 14 años. Y bueno, esto tiene que ver mucho con la accesibilidad, ¿no? Que vamos a tener. Cáncer, pues como tal, la OMS define que es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células y puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, ¿no? Obviamente va a invadir lo que son los tejidos circundantes y puede hacer metástasis a diferentes puntos, ¿no? Y obviamente, pues ya desde 1987 ya se establecieron diferentes clasificaciones en la población pediátrica que, bueno, va a depender obviamente del aspecto histológico, pero también hay definiciones antes que se utilizaban dependiendo de la región topográfica donde se desarrollaba la leucemia, pero sin embargo ahorita lo que se utiliza más bien es el aspecto histológico. Entonces, bueno, pues los tipos de cáncer infantil, pues vemos, hay leucemias, los linfomas, los tumores del sistema nervioso central, tumores del sistema nervioso simpático que no son tan comunes, retinoblastoma, tumores renales, tumores hepáticos, tumores óseos, tumores de tejidos blandos, tumores de células germinales, trofoblásticos o gonodales, y obviamente, pues, carcinomas y neoplasias epiteliales y otras neoplasias inespecíficas. Aquí es importante porque nosotros que trabajamos estamos en contacto con personas con discapacidades, sobre todo el rehabilitador pediátrico que tiene mucho contacto con los síndromes genéticos, podemos saber que, bueno, pues la leucemia tiene una alta incidencia o es más común, está asociado a la que es la trisomía de Down, ¿no? Trisomía 21. En cambio, lo que son los tumores o neoplasias epiteliales, en el caso de la ataxia telangiectásica, pues tenemos que estar cuidando a nuestros pacientes porque ellos pueden desarrollar ese tipo de tumores. En el caso de tumores de células germinales, muchos de los síndromes genéticos van a cursar con criptorquidia y si nosotros no diagnosticamos o derivamos a un tratamiento adecuado, pues van a empezar a tener esas células germinales. Entonces, si ven, mucho de lo que nosotros podemos hacer desde nuestro consultorio también implica el trabajar desde el primer nivel, o sea, ir detectando cuando ya sabemos que están como esas alertas o tenemos esa población que puede tener un riesgo. Entonces, no solamente cuando nos llega el niño ya con el diagnóstico específico, ¿no? Por ejemplo, por sitios de origen o por los tipos de tejidos, pues sabemos que tenemos carcinoma, sarcoma, mioloma, leucemia, linfoma y pues obviamente los mixtos. Por el grado, pues grado 1, que son células bien distinguidas con una normalidad ligera. Grado 4, que ya son células no maduras, primitivas y no diferenciadas. Y obviamente por el escenario que va a depender pues ya del tipo de... la clasificación que puede ser por sitios de origen o por tipos de tejido. Por tipo de tejido pues son los carcinomas, los sarcomas, los mielomas, leucemias, linfomas y los mixtos por grados, que son en 4 grados, grado 1, en el cual pues, todavía las células están bien distinguidas, hasta el grado 4, que son células no maduras, primitivas y no diferenciadas, por el grado de escenario, que más que nada pues, es qué tan localizado está el cáncer, 0 cuando es in situ, y 4 cuando ya es un cáncer muy avanzado, con la extensión y metástasis distantes, ¿no? Y bueno, pues dentro de la etiología, ¿qué es lo que les digo aquí? Que si bien la etiología es multifactorial y no conocemos la mayoría de las causas en el cáncer infantil, sí, por ejemplo, vamos a ver que hay ciertos factores. Un 5% de los cánceres son causados por una mutación hereditaria. Por ejemplo, el tumor de Wilms, que es el tumor de riñón, tiene una base genética. Mutaciones hereditarias en síndromes, por ejemplo, como Li-Fraumeni, el síndrome de Beck-Wittemann, por ejemplo, es muy común que haya neoplasias a nivel abdominal, la anemia de Fanconi, como les había dicho, la trisomía 21 para lo que es la leucemia, la ataxia telangiectásica para lo que son tumores de piel. Igual, estas son las partes, por ejemplo, que yo como rehabilitador pediátrico que atiendo a esta población, es donde yo puedo hacer como en cada una de mis valoraciones, pues una búsqueda intencionada, ¿no? Y sobre todo los cuidados en el caso, por ejemplo, de la radiación ionizante y no ionizante, que es en los casos de ataxia, ¿no?
Igual también algunas de estas mutaciones genéticas pues ya pueden presentarse, o sea, desde el desarrollo del feto en la matriz, ¿no? Entonces, si ven, son muchísimas las cosas. Igual también tomar en cuenta, que igual yo como les digo, o sea, muchos de nuestros pacientes pueden ir cursando, a mí me ha tocado desafortunadamente algunos síndromes genéticos que tienen un daño neurológico asociado y luego después en ciertas etapas de la vida después se detecta un tumor, ¿no? Y la perspectiva para ellos, y de por sí la población no tiene un acceso a un tratamiento, pues estos niños generalmente van a tener menos acceso. Entonces, bueno, pues de acuerdo a la edad, pues los menores de 5 años, pues es la leucemia, el neuroblastoma, el tumor de Wilms, tumores testiculares, el retinoblastoma. De los 5 a los 10 años, pues otra vez son leucemias y aquí ya empiezan a aparecer los linfomas, tumores del sistema nervioso central y en mayores de 10 años, pues ya empiezan a aparecer lo que son tumores de células germinales. Entre los 5 y 10 años, entre lo que es la adolescencia, es cuando empezamos a ver los síntomas de lo que son sarcomas o los tumores óseos, ¿no? Aquí en los tumores óseos, que son más comunes, por ejemplo, el osteosarcoma, el radiosarcoma, el Sarkovsky, todos estos son más comunes en lo que es la adolescencia. Sin embargo, los cerebrales y espinales de la médula espinal son más comunes en la infancia. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros como médicos que a veces tenemos un primer contacto, siempre tenemos que hacer la recopilación de todos los síntomas, valorarlos, o sea, somos rehabilitadores, pero pues también al final de cuentas somos médicos, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta cuando nos dicen los papás, bueno, pues es que tiene fiebre, es que está bajando de peso, es que hay dolor en alguna articulación, o hay inflamación, o hay un crecimiento, o tiene ganglios y hay dolor, entonces tenemos que revisarlos. Este infograma, la verdad es que es muy conocido, todos lo conocen, y bueno, yo creo que es como básico que no nada más los pediatras, sino que también nosotros que estamos en contacto con la población infantil, lo tengamos en cuenta, ¿no? Si un paciente tiene sangrado de encías, tiene mareo, tiene dolor de cabeza, pérdida de peso, alteraciones de la marcha, pero saben también, es muy importante tomar en cuenta que la principal actividad del niño es el juego. El niño está tan cansado y está tan débil, o sea que ya no juega, o sea, empieza a perder esa afinidad por el juego que tiene. Entonces, acuérdense que la mayor actividad del niño es el juego y entonces, si ven eso en los infogramas, no lo manejan, ¿no? Fiebre, pues es un dato, ya sabemos, fundamental, es una bandera roja. Si vemos que es una fiebre de origen nocturno, que ya dura como 3 semanas, que va con algunas otras molestias como sudoración, pérdida de peso, astenia, dinamia, que no mejora con antibióticos, pues ya lo tenemos que empezar a canalizar para investigar por qué no. Los tumores óseos generalmente empiezan con dolor, sobre todo en la articulación o donde, por ejemplo, un osteosarcoma o un sarcoma que va a empezar en fémur, empiezan ellos con dolor de rodilla, duele y ya después empiezan las fracturas patológicas, ¿no? Que es lo que empezamos a ver. Igual también epistasis frecuentes, palidez, petequias, gingivorragias. Entonces, bueno, todo esto lo tenemos que estar checando, son como los datos más comunes. En el caso del sistema nervioso central, es muchísimo, muy común lo que es la cefalea, es toda una triada, que la cefalea pues va a ir incrementándose, va a ser matinal, inclusive ya después va a avanzar en todo el día, que va a ir acompañada de un vómito generalmente el cual va sin la presencia de náusea, que ya va a tener alteraciones del sueño, que empieza a tener algunas alteraciones neurológicas como que ya no pone atención, le cuesta trabajo la memoria a corto y largo plazo, tenemos problemas de coordinación, del equilibrio, se cae, empiezan a tener cambios de carácter, sobre todo aquellos que tienen más en la parte cerebral, estos pacientes empiezan con más impulsividad, están en algunos casos cuando ya es más severo, más letárgicos, algunas alteraciones visuales, visión doble. Igual también en el caso de cuando ya es un tumor que invade a lo que es médula espinal, empiezan con pérdida del control de esfínteres, empieza a presentarse lo que es el clonus, empieza la debilidad, las parecias. Entonces, bueno, pues si ven la sintomatología o lo que le va a afectar al niño es muy variable, ¿no? En el caso del dolor óseo, pues no vamos a esperar nosotros, o la mayoría a veces
y luego los papás no le dan como la importancia a, o sea, generalmente quienes trabajamos con poblaciones de bajos recursos, luego a veces nos llega que el niño se había estado quejando frecuentemente de dolor óseo y le decían, es que es un dolor por crecimiento, y ya cuando empiezan a ver aumento de volumen, tumefacción, pues ya es cuando ellos acuden a una valoración y pues ya generalmente son los osteosarcomas, que sabemos que pues en su mayoría parte del tratamiento pues es una amputación, ¿no? Y entonces pues tenemos que hacer todo el manejo que corresponde pues a la parte preprotésica y protésica y todo lo que lleva en la parte psicológica. Las adenomegalias, pues también, o sea, esto es una consulta pues de primer nivel, van por fiebre, infección, ganglios y son dolorosos y generalmente si no es una adenomegalia muy grande, a veces dicen, es que tiene infección y los ganglios están inflamados por la infección, ¿no? Y no le dan la parte importante que tiene que ver las adenomegalias. Hay que buscar si hay una adenomegalia, buscar en las otras cadenas ganglionares, inguinales, axilares, y ver en qué región, y generalmente esto nos ayuda como a especificar dónde están, ¿no? Las masas abdominales, como yo les decía, son importantes, o sea, si empezamos a ver, o a nosotros nos llegó una chiquita con un síndrome genético, un Bedwick-Wiedemann, y es muy común que estos niños hagan visceromegalias, pero desafortunadamente después desarrolló un hepatoblastoma. Entonces el higadito siempre había estado como grande, pero empezó a crecer más, empezó a desarrollar ascitis, muchos problemas en la alimentación. Obviamente, pues se desfase en el desarrollo, pero lo más importante es que ya no toleraba la vía oral y por su condición y desafortunadamente como no se detectó a tiempo, ya el hacer una biopsia para ella, pues ya no pudo acceder, entonces ya ni siquiera un tratamiento, nada más se quedó como un probable hepatoblastoma. Entonces, sí es bien importante vigilar y a veces ustedes son los médicos que van a estar en contacto con eso. Entonces, bueno, pues este es un cuadrito donde pues yo creo que todo lo deberíamos de tener, si no es que nos aprendemos así todos los datos, pues sí, por ejemplo, irlos buscando. En el retinoblastoma es muy común esa manchita blanca y por eso es importante el fondo de ojo y hacer todo el examen neurológico, pero tomar en cuenta todo esto, fiebre, cefalea, artralgias, petequias, palidez, la leucocoria, que es la pupila blanca, la heterocromía, ojos de diferente color, gingivitis, las tosis, las adenomegalias, por ejemplo, convulsiones, pero ya cuando empiezan convulsiones sin fiebre, y que ya hay mayor deterioro neurológico, generalmente es un tumor del sistema nervioso central muy avanzado, que ya empiezan a tener dolor en la marcha, que ya empiezan a tener esa claudicación, problemas para hablar, problemas del aprendizaje, para la atención, problemas del equilibrio, visión doble, entonces ceguera súbita, un montón de síntomas. Entonces yo creo que hay que checarlos, ¿no? Ahora, ¿cómo va a repercutir esto en el menor? Dependiendo de la fase en la que está. O sea, muchas veces nosotros podemos actuar desde la parte que puede ser en la consulta como de la detección, o podemos estar en la parte de la hospitalización, o podemos irlo acompañando en la parte del tratamiento o en la parte del diagnóstico. Yo les puedo decir que a veces quienes rotamos o estuvimos en un hospital de tercer nivel, los veíamos en la parte de la hospitalización, que es que a los niños los internan, les hacen todos los estudios, la parte de la médula ósea, el aspirado, todo esto, realmente al niño y la misma familia pues están en un estrés constante, ¿no? Y obviamente el hospital no es un lugar o un ambiente positivo para ellos, generalmente es negativo, ¿no? Y está completamente separado de su medio habitual, ¿no? El niño no comprende por qué él tiene que estar en el hospital tanto tiempo, por qué tiene que estar aislado, por qué está rodeado de tanta gente. Entonces, mucho de lo que se hace y que tiene que ver con el bienestar psicológico del niño, que era parte de lo que se hacía en el 20 de noviembre en los niños con leucemia y que se debe hacer en la mayoría, es tratar de disminuir todas estas partes negativas que conlleva la hospitalización, ¿no? Generar un ambiente de calidez con el niño, procurar tener un ambiente lúdico, espacios lúdicos para ellos, para que puedan leer, para que puedan jugar, para que puedan ver películas, para que puedan convivir entre ellos mismos,
También igual la parte de la educación, porque los niños dejan de ir a la escuela, entonces, bueno, pues para que ellos vayan a la escuela y se les da también lo que es la parte de la escolarización dentro del hospital. Entonces, bueno, todo esto ayuda. Y un acompañamiento tanatológico que debe de ir con la familia, yo creo que desde la sospecha, ¿no? Es muy importante, no, y como el doctor se los dijo, no separar al niño de las decisiones y de los cuidados. Muchas veces se hace esta conspiración del silencio y al niño no se le involucra o no se le quiere decir, pero el niño es muy listo y perfectamente sabe que algo malo está pasando, ¿no? En la parte del tratamiento, bueno, pues ya el estado de ánimo va mejorando un poquito, ya empiezan a ver como las posibilidades de tratamiento, obviamente pues tanto en el menor como en los papás, pues hay muchas preocupaciones y mucho temor. Y aquí es cuando los niños, por ejemplo, ya que van a iniciar su tratamiento, empiezan a alejarse un poco de la parte que es ir a la escuela, jugar, convivir con sus pares, porque también en esa parte de la sobreprotección, pues los papás evitan que los niños se vayan a enfermar o tengan algún otro problemita, entonces, bueno, pues los aíslan en demasía y eso para los niños no es bueno, ¿no? Respecto a lo que es el diagnóstico, pues sí es importante de manera clara tratar de explicarle al niño su diagnóstico, cuál va a ser el tratamiento, trabajar con ellos esta parte como de que a veces se tienen que quedar solos en el hospital, que ellos tienen sentimientos de abandono, de soledad. El niño puede tener ansiedad y puede tener depresión, ¿no? Sobre todo los niños entre 4 y 5 años son niños que le tienen mucho miedo al daño físico. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos diagnósticas, pues los estamos agrediendo. Entonces, tenemos que ser muy respetuosos del niño. O sea, es un ser humano, es alguien individual. Entonces tenemos que pedirle permiso, tenemos que hablar con él y siempre darle su lugar, ¿no? Y generalmente ya entre los 6 y 9 años ya los niños empiezan a tener un poquito más de comprensión, ya saben que tienen una enfermedad, están enojados, ellos generalmente tienen más enojo y a veces eso también lo van repercutiendo. Entonces, todo esto pues lo tenemos que tomar en consideración cuando estamos en contacto con los chicos. Bueno, esto ya lo vimos. Ay, perdón, es que yo creo que se regresó. Y bueno, aquí nosotros vamos a ver unos cuadritos, así como que son como muy, muy, muy básicos acerca pues de lo que es leucemia, son unos infogramas, entonces bueno, pues vamos a ver la leucemia linfoblástica aguda, que es la más común, los linfomas, que generalmente se caracterizan esto más por los ganglios agrandados, por la sudoración nocturna, por tos, por pérdida de peso, infecciones repetitivas. El meduloblastoma, que generalmente es más en el cerebro, la edad más frecuente es entre los 5 años. Generalmente, cuando hay un meduloblastoma, van a tener problemas del equilibrio, problemas para caminar, dificultades para escribir, para hablar, van a tener problemas de coordinación motriz. Es muy común que los niños se caigan mucho, que empiece a haber estas alteraciones del equilibrio, que diga la mamá, es que corre y se cae, es que antes jugaba fútbol y ahora ya no quiere. Náusea, vómito, somnolencia, los cambios del nivel de energía, eso es fundamental. O sea, los niños ya no quieren jugar, quieren estar durmiendo, ¿no? El astrocitoma, pues se desarrolla en el tejido cerebral, es la edad más frecuente es entre los 8 años y medio. Signos y síntomas, pues dolor de cabeza, vómito, cambios en conducta, generalmente son más irritables, más ansiosos, somnolencia, letargo, son más tercos y bueno, pues tienen problemas del aprendizaje. En el caso del neuroblastoma, pues este generalmente va a ser a nivel de lo que son las glándulas suprarrenales, la edad más frecuente es entre los 5 años. Ellos generalmente se van a quejar muchos de artralgias, dolor también muscular, van a tener datos de insuficiencia medular como anemia, púrpura, hipertensión arterial y diarrea. El retinoblastoma, pues obviamente sabemos que el punto diana pues, son en sus ojitos, la edad más frecuente es menores de 4 años. Y los signos y síntomas de inclusive estos bebecitos se ve la pupila blanca en lugar de negra, empiezan con estrabismo, visión doble y pues obviamente estos pequeños lo que más van a tener son problemas en la parte de la coordinación fina, ¿no? En la parte del agarre, en la toma de los objetos y obviamente en la parte de la marcha. El tumor de Wilms, que este tumor, bueno, se desarrolla en el riñón, la edad más frecuente es entre los 2 y 4 años.
Lo que vamos a encontrar son cambios en el color de la orina, va a haber estreñimiento, fiebre, sensación de molestia, inquietud, hipertensión arterial, inapetencia, náusea, vómitos. Estos niños generalmente igual también, o sea, van a tener mucha debilidad y pues empiezan también a dejar de jugar. El osteosarcoma, que es como lo que más vemos nosotros, pues que es un tumor que se va a desarrollar en los huesos, que la edad más frecuente pues son entre los 10 y 15 años. El más común es en lo que es fémur o en sitios muy cerca de lo que es la rodilla. Muchas veces llegan con nosotros ya por una fractura ósea, que es patológica, es decir, que no hay como un impacto muy severo, simplemente a lo mejor corren y ¡truc! Se fracturó, toman la placa y pues ya se detecta el osteosarcoma. Pero también podemos empezar a ver que hay dolor óseo, debilidad, tumefacción, empieza a haber aumento de volumen y bueno, pues limitación del movimiento. Y con estos chicos lo que hay que tomar en cuenta, porque generalmente el tratamiento pues es una amputación, entonces bueno, pues con ellos hay que tomar toda la parte psicológica, el manejo preprotésico y después el protésico y todo lo que conlleva pues obviamente adaptarse a una prótesis, ¿no? En el caso del radiosarcoma, que es un tumor canceroso de los músculos que van adheridos a lo que son los huesos y bueno, puede ir en cualquier parte del cuerpo. La edad más frecuente es entre los 2 y 5 años. Y pues aparece una masa que generalmente es dura, tumefacta, que duele ya cuando es en las etapas finales, pero al inicio pues no duele. Otros problemas del radiosarcoma pues tiene que ver mucho con la metástasis, pues que ya empiezan a tener como problemas de visión, algunos problemas abdominales, ¿no? Y bueno, pues la leucemia es una enfermedad maligna que ya, bueno, hemos identificado, es el 52% del total de los casos y pues es el más común de cáncer en menores de 18 años, sobre todo en la parte de lo que es México. Aquí lo que más nosotros tenemos que checar, pues es la parte de la asociación con lo que es trisomía 21. Y bueno, las manifestaciones pues son dolor articular, disnea, fatiga, fiebre, anorexia, igual palidez, pérdida de peso, agrandamiento del vaso, linfadenopatía. Entonces, bueno, pues si ven, hay algunos síntomas que van a estarse presentando y hay otros que son muy específicos, ¿no? Generalmente la triada pues va a ser fiebre, anemia y lo que son sangrados. En el caso de los linfomas, el punto clave van a ser las adenomegalias, sobre todo en el linfoma no-Hodgkin va a haber ganglios linfáticos en abdomen en un 31% de los casos, ganglios linfáticos cervicales y mandibulares en un 29% de los casos, en mediastina en un 26%, y bueno, pues ya de ahí nos vamos viendo hacia lo que es hueso, inguinales y todo esto, ¿no? Entonces, si ven, va la sintomatología y el cuadro va a depender mucho del tipo, ¿no? En los linfomas, generalmente en los mediastinales va a haber datos de insuficiencia respiratoria, disnea, los niños empiezan a fatigar más cuando juegan, taquicardia, y ya estaba aumentando hasta inclusive en la alimentación, ¿no? En el caso de los abdominales va a haber dolor abdominal, presencia de masas, y obviamente pues todo el cuadro que ya vimos, ¿no? En el caso del linfoma de Hodgkin, generalmente la linfadenopatía cervical o supraclavicular, que no va a ser dolorosa, pero sin embargo va a ir creciendo y se va a ir aumentando y ya en las últimas etapas pues va a haber lo que es el dolor. Y bueno, quizá una de las cosas que más tenemos que estar checando o tomar en cuenta y que nos llega más esa población a nosotros son en el caso de los tumores del sistema nervioso central, aunque no es algo tan frecuente, la verdad es que son los que más llegan con nosotros y los que más necesitan atención, ¿no? Por el tipo de problemas que van a tener, ¿no? Sabemos que estos es el 10% total de los casos de cáncer en niños menores de 18 años, van a estar entre una edad de 5 y 10 años, van a disminuir obviamente su incidencia con la pubertad, y bueno, pues se van a denominar, generalmente los más frecuentes son los infratentoriales, no tan frecuentes los de médula espinal, pero aquí hay que tomar en cuenta también que a veces leucemia, cuando ya está en etapa de metástasis, hace metástasis también a lo que es la médula espinal, ¿no? También igual se van a dividir en intrínsecos de médula espinal y los que van a ser como extrínsecos, pero van a comprimir la médula como extramedulares.
Entonces, realmente el origen es insidioso, es progresivo, cuesta mucho trabajo el diagnóstico, pero la tríada clásica que yo les dije es cefalea, náuseas y vómitos, que va a ser secundario a una hipertensión endocrina. Generalmente cuando ya tienen estos síntomas es porque ya el tumor está en una etapa avanzada, ¿no? La cefalea generalmente empieza de predominio nocturno, después es casi todo el día, el vómito, va a haber cambios de la personalidad, cambios en el estado mental, los niños empiezan a ser más aletargados, en un inicio están más irritables, cambios de ánimo, están más, dependiendo de la localización, a veces los niños son un poquito más agresivos, más inquietos, puede haber presencia de convulsiones, alteraciones visuales, que puedan tener una visión doble, que va disminuyendo la agudeza visual. Y bueno, pues en el caso de los lactantes, pues más que nada se va a caracterizar por una irritabilidad, un llanto continuo, anorexia. ¿Me permiten tantito? 2 minutos, es que no salen a abrir la puerta. Sí, doctora. Bueno, en lo que la doctora regresa, agradecer nuevamente pues al Colegio Mexicano de Medicina Física y Rehabilitación y Electrodiagnóstico, así como también pues a nuestros ponentes, agradecerles su participación y bueno, hacerles la invitación de quien guste acercarse a la Asociación Iberoamericana de Rehabilitación en Cáncer, pues con todo gusto se pueden acercar a la doctora Carolina Méndez. En el chat dejaré sus datos de contacto para que puedan comunicarse con ellas. Ya saben que mes con mes sesionamos acerca no solamente de pacientes oncológicos pediátricos, sino de muchos otros temas. Hemos tratado este año temas de fisiología del ejercicio en el paciente oncológico, el manejo integral de la neuropatía inducida por quimioterapia, el manejo del paciente oncológico y osteoporosis. Y este mes tenemos la plática de la doctora Santiago. Ella es jefa de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Juárez de México y nos estará hablando del tema el tratamiento de infiltración perineural en el paciente oncológico, que sabemos que es una técnica que podemos utilizar para el dolor neuropático o algún tipo de dolor de tipo muscular, por ejemplo, para tratar de ayudar a los pacientes que tienen algunos efectos secundarios. ¿Listo, doctora? Listo, ya regresé, perdón, ¿eh? Muy bien. Bueno, que continúe, por favor, Ok, doctora, muy amable. entonces, bueno, como les decía, en el caso de los lactantes, lo que más tenemos que checar nosotros es también que estos niños empiezan a tener una regresión en el desarrollo, es decir, que ya habían alcanzado las diferentes etapas del desarrollo, ya habían logrado, por ejemplo, gateo o marcha y empieza una regresión, ¿no? Empieza el aumento del perímetro cefálico, la fontanela se puede palpar como abombada en caso de niños más pequeños. Entonces, este es como un dato de que, bueno, pues tenemos algún problemita. Y pues desafortunadamente, pues la mayoría de estos tumores, pues se va a hacer un diagnóstico a nivel tardío, sobre todo porque el origen es muy, muy insidioso y solamente si nosotros estamos explorando constantemente al menor y vemos pues esos cambios o fluctuaciones en el tono muscular, pues es cuando podemos encontrar como datos muy tempranos, pero la verdad es que es muy difícil que se diagnostique en una etapa temprana, ¿no? Igual también los gliomas de bajo grado, este generalmente es más en los niños en la etapa escolar, entonces ahí lo que vamos a ver es que empiezan con alteraciones en la parte cognitiva, en la parte del lenguaje, en la memoria, en la atención, problemas de coordinación, se caen frecuentemente, y bueno, pues en los niños el más común es el astrocitoma pilocítico y el astrocitoma fibrilar. En el caso, por ejemplo, de los gliomas de alto grado, generalmente su evolución no es muy buena, son de alta invasión y su distribución pues va a ser similar entre tanto sexo masculino como femenino, ¿no? Entonces, bueno, pues generalmente la mayoría de ellos no tiene una buena evolución. En el caso del meduloblastoma, pues es un tumor embrionario altamente maligno con una tendencia a una diseminación leptomeningia. En un 20 o un 30% de los casos se van a presentar generalmente en la primera década de vida. Obviamente en la etapa escolar es como su pico más alto, son más comunes en el sexo masculino. Y estos pacientes, generalmente la evolución es como insidiosa 6 meses, pero después de esos 6 meses, su evolución es muy rápida. Son esos niños que empiezan a presentar alteraciones del tono muscular, empiezan con parecias,
con dolor, eso es muy importante. Los niños se quejan de un dolor como tipo lumbalgia, ¿no? Y obviamente, pues, a veces no les dan como la atención, ¿no? El neuroblastoma, pues son tumores embrionarios del sistema nervioso simpático, afortunadamente no son tan frecuentes, generalmente se presenta más en niños en etapa escolar, en un 40% y un 25% en niños lactantes y recién nacidos. Y generalmente son secundarios a tumores torácicos primarios y cervicales. El neuroblastoma, ¿qué es lo que va a provocar? Generalmente, bueno, pues va a provocar más distensión, dolor, malestar y a veces disfunción de lo que es el tracto gastrointestinal y se acompaña mucho de lo que son visceromegalias. El retinoblastoma yo creo que ese es como también de los más comunes. Se va a presentar desde el nacimiento, estos sí nos llegan como desde bebés y bueno, pues lo primero que van a detectar es que la pupila se va a ver de color blanco, la leucocoria, va a tener estrabismo, va a tener una opacidad corneal, empiezan a tener déficit visual, procesos inflamatorios y bueno, pues aquí es fundamental lo que es el examen de fondo de ojo y obviamente pues canalizarlos, ¿no? El nefroblastoma, bueno, pues afortunadamente tampoco es de los comunes, es un tumor de células embrionarias del riñón y puede comprometer uno o ambos riñones. Generalmente cuando compromete ambos riñones, pues su pronóstico no es tan bueno. Su incidencia es en la etapa preescolar, entre los 2 y 4 años, y rara vez se va a presentar alrededor de los 8 años. Generalmente el 5% de los pacientes va a tener una mutación genética. Generalmente estos niños van a empezar con una masa abdominal palpable, van a tener dolor abdominal, fiebre, hematuria, y bueno, pues a veces por la evolución tan insidiosa, pues no se diagnostica de manera oportuna, ¿no? Yo creo que donde tenemos que incidir un poquito más es en el osteosarcoma, que es como lo más común que nos llega, son más adolescentes y obviamente pues afecta más a los varones que a las mujeres y generalmente se va a presentar en lo que son las epífisis, en lo que es zona de crecimiento, y pues empieza con dolor, con artralgia, limitación del movimiento y después tumefacción, pero a veces no tienen esa evolución y lo primero que presentan son las fracturas patológicas. El radiosarcoma, que es común en los primeros 10 años de vida, que es más común en vejiga y vagina, y bueno, después del primer año de vida, pues puede empezar a ver en tronco, extremidades, pues generalmente son masas dolorosas o indoloras, generalmente ya cuando son dolorosas es porque ya tienen mayor afección. Ahora, aquí es importante tomar en cuenta que no nada más va a haber tanto sintomatología física, sino que hay que tomar en cuenta la parte psicosocial en el menor, ¿no? No nada más el médico rehabilitador debe tomar en cuenta, pues, que haya disminución de la fuerza, que haya dolor, que haya neuropatía, que haya una disminución de la capacidad funcional, que haya aumento de la fatiga, o que haya una alteración o un retroceso en la parte motora. Sino también tenemos que tomar en cuenta los niveles de ansiedad y miedo que tiene el niño. Esto es durante el tratamiento y después del tratamiento. Si nosotros no llevamos un acompañamiento psicológico adecuado, el niño obviamente a nosotros nos va a tener terror y miedo por todo lo que ya pasó, ¿no? Igual también estar checando el estado emocional de la familia y tratar de que el niño se vaya incorporando a sus actividades que son escolares y todo lo más rápido que se pueda, ¿no? Y tratar de disminuir el impacto de la calidad, de la disminución de la calidad de vida del menor, ¿no? Sobre todo cuando son niños que tienen un mal pronóstico, ¿no? Ya a mí sí me ha tocado ver que son niños que tienen un síndrome genético o una discapacidad y bueno, pues ya no les dan tratamiento, ya no les dan seguimiento, no les dan medicamento, pero pues hay que tratar el dolor, hay que tratar el estreñimiento, hay que tratar todos esos síntomas y hay que darle un buen manejo paliativo al menor, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? El hecho de ir combinando en medida de lo que se pueda. Acuérdense que la principal actividad del niño es el juego, entonces muchos de estos niños se hacen sedentarios, ya no tienen como tanto interés, entonces bueno, pues a través del juego nosotros podemos fomentar lo que es el ejercicio terapéutico y acuérdense todas las bondades que tiene el ejercicio terapéutico, también en la parte emocional y en la parte de esa sensación de bienestar, ¿no? Que se va a tener. Entonces, bueno, pues esto no es nuevo, desde el 2013, pues obviamente la actividad física es una terapia auxiliar
prometedora para mitigar los efectos negativos del cáncer y su tratamiento. Entonces aquí lo que es la ludoterapia o fomentar esa actividad física a través de juego o establecer nosotros como estrategia el juego terapéutico es fundamental, ¿no? Obviamente, pues esta actividad que nosotros vamos a hacer debe ser pues su máxima, es decir, de leve a moderada. Yo lo que les sugiero es hacer una prueba de caminata de 6 minutos y en base a eso dosificar aeróbicamente lo que es el ejercicio, tomando en cuenta la frecuencia cardíaca máxima y obviamente pues en una escala de Borg para niños. Y bueno, ¿qué nos va a ayudar? Pues va a mejorar la fuerza, mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, la analgesia nos ayuda a mejorar lo que son las secuelas neurológicas, nos ayuda a disminuir los síntomas de fatiga y obviamente pues va a mejorar lo que es la calidad de vida y va a prevenir complicaciones, ¿no? Acuérdense que en la rehabilitación ecológica nosotros lo que queremos es preservar, mantener, desarrollar y restaurar no solamente la integridad tanto física del paciente, sino también la parte psicosocial y ayudar obviamente a prevenir las alteraciones causadas por los diversos tratamientos que se les dan a estos pacientes. Entonces, bueno, pues a través del juego siempre esa es una estrategia. Acuérdense que nosotros tenemos que trabajar el niño, si él no tiene un interés o algo que lo motive no para participar con nosotros, podemos estar utilizando, pues, no sé, electroterapia es muy común para lo que es el dolor, las movilizaciones, podemos utilizar terapia neural o terapia perineural, que bueno, yo sí utilizo para el manejo del dolor. Acupuntura en los niños también ayuda. Y bueno, pues aquí yo también lo que les puedo decir es a veces hay que dar ese apoyo tanatológico, pues importantísimo a la familia, porque desafortunadamente el tener un chico con cáncer, pues a veces no tienen la economía como para solventar todo el tratamiento, ¿no? Si el tratamiento no lo pueden obtener a través de un sistema de salud, pues lo hacen de manera particular y no todos los papás van a tener la infraestructura para hacerlo. Entonces, desafortunadamente, eso va a hacer que haya una alta tasa de mortalidad en los pacientes. Y pues va a retrasar, obviamente, pues lo que es el diagnóstico, ¿no? Y pues también en sitios de pobreza extrema, pues a veces no tienen la parte, digamos, de accesibilidad geográfica para acudir a estos centros de atención. Por ejemplo, en el caso de México, pues en la mayoría de la República, pues la mayor parte de los hospitales de tercer nivel de atención para niños con cáncer, pues va a estar en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, y en algunos otros lados pues no hay, ¿no? Igual también el tener un niño con cáncer pues va a afectar también a la familia, a veces no abandonan el tratamiento, ¿por qué? Porque pues los papás tienen que trabajar, entonces a veces la mamá es la que acude y si ya no hay dinero pues a veces ya ellos ya no llevan lo que es el tratamiento, ¿no? Este flujograma es fundamental, yo creo que todos deberíamos de tenerlo y sobre todo hacer una difusión para que lo tengan en todas las unidades de atención de primer nivel, o sea, de cómo deben de derivar. En síntesis, yo les puedo decir que hablar de cáncer infantil, más que una estadística, es una realidad que se vive día a día, que podemos ver esta parte, pues yo les digo, es muy diferente hablar de un diagnóstico, por ejemplo, de un niño que tiene todos los recursos de economía y tiene seguros médicos, que hablar de un niño, por ejemplo, de la sierra del Estado de México colindando con Morelos, ¿no? El acceso a un diagnóstico, el acceso a un tratamiento va a ser más difícil para el segundo y obviamente el terminarlo y concluirlo. Que generalmente pues lo que se hacen y se hablan son de mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y su familia, pero yo he visto que desafortunadamente no les dan un apoyo psicológico desde las etapas iniciales o no cuenta con ese apoyo psicológico. De que desafortunadamente hay mucho miedo acerca de los diversos diagnósticos y tratamientos que se les dan y a veces la familia por ese miedo ya no continúa. Lo que una parte fundamental es la parte de la inclusión educativa. Los niños dejan de ir a la escuela y ya no estudian, o sea, porque se adhieren a todo lo que es su tratamiento y rehabilitación y nosotros tenemos que fomentar que los niños sigan tratando de tener una vida como lo más normal posible, o sea, si es a teledistancia tienen que estar acudiendo a
a sus clases virtuales, o sea, que no dejen la parte de la escolaridad, porque es parte también de su desarrollo. Que la experiencia de cáncer es dolorosa para la familia, para los papás, pero también para el menor, porque el menor ya vimos que en ciertas edades se da cuenta, ¿no? Y lo más importante es, yo creo que lo más difícil de la parte de la rehabilitación pediátrica a veces no es tanto con el niño puede entender y tiene cierto entendimiento y conciencia, sino los papás. A veces es muy complicado manejar a los padres y las expectativas que ellos tienen, ¿no? Sobre todo en el caso de los tumores del sistema nervioso central, que desafortunadamente a veces dejan unas secuelas neurológicas con una hemiparesia, una cuadriparesia espástica. Ellos, su deseo o su anhelo es que otra vez vuelvan a tener el niño que tenían antes del, del cáncer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es fundamental el apoyo tanatológico. Y que bueno, pues en el caso del niño, el apoyo psicológico también es fundamental. Como yo les decía, un acompañamiento desde irle explicando y por qué le van a sacar sangre, y por qué le van a dar quimioterapia, y por qué tiene que estarse hidratado, y por qué tiene que cuidarse la alimentación, y por qué le van a hacer punción lumbar, y por qué. Acuérdense que los niños en cierta edad todo preguntan el por qué, ¿no? Y ellos no llegan a entender. Lo que es fundamental para nosotros es, y yo creo para todos los niños, en específico cualquier niño, ¿no? No importa si sea un paciente oncológico o un paciente con discapacidad. O sea, todos los niños deben de sentirse queridos, deben de sentirse respetados y generar un autorrespeto. Y siempre debe de haber un reforzamiento en lo positivo, o sea, todo lo positivo que logran y no enfocarnos en lo negativo. Yo creo que eso es la parte fundamental de nuestro actuar. Tomar en cuenta y respetar reacciones del niño ante su enfermedad o ante la hospitalización, ¿no? A veces los niños se enojan, no quieren cooperar, o están llorando, o están tristes, y a veces nosotros, es que te voy a revisar. No, siempre hay que respetar. O sea, si un niño no se deja revisar, no lo revisen. Al ratito van, platican, hacen otra cosa y después pueden hacer la intervención. Nunca fuercen a un niño. O sea, eso es parte fundamental del autorrespeto. Denle también sus tiempos de descanso, ¿no? A veces el niño necesita un tiempo de descanso, yo creo como todos los seres humanos, en los cuales no necesitan ninguna invasión, sino que les demos un espacio y un tiempo pertinente, ¿no? Igual también el seguimiento tanatológico para que el niño pueda hablar con la gente preparada y adecuada acerca de las percepciones que tiene acerca de la muerte, acerca de los sentimientos que se van presentando en esta parte del cáncer. Yo les puedo decir que a veces los niños asimilan más rápido su muerte que no van a estar que los papás. Y yo creo que ahí la parte tanatológica es fundamental, ¿no? Y bueno, pues les dejo esa frase de Luther King. Yo soy mucho de ver al niño no solamente desde la parte física, sino también, acuérdense que el enfoque médico debe ser también la parte emocional, la parte psicosocial y todo lo que implica para mejorar la calidad de vida del niño, porque no solamente es la parte motora o la parte del desarrollo. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Espero que algo les haya podido aportar en esta mañana.